Una propuesta inesperada cambió su vida para siempre. Descubre la verdad en esta historia. Suscríbete y comenta desde donde nos ves. El aire en el taller estaba cargado con el olor denso de aceite quemado, sudor y polvo. Era un olor que se pegaba a las paredes, a las herramientas, a la ropa y a la piel de cualquiera que trabajara allí. Entre el sonido metálico de laves y el golpeteo de piezas, Jamal Rivers, un joven de 24 años, estaba inclinado sobre el motor de un viejo Dodge Charger que apenas se mantenía en marcha. Sus manos, endurecidas por años de trabajo, se movían con precisión tranquila entre las piezas, como si fueran una extensión natural de su cuerpo. Había crecido en la zona este de Detroit, a pocas calles de ese mismo taller. Desde los 16 años trabajaba allí, aprendiendo a diagnosticar problemas mecánicos casi con solo escuchar el sonido de un motor. Su madre, Denise, lo había criado sola junto a sus 2 hermanas menores, trabajando de noche en un hospital y limpiando oficinas los fines de semana para mantener a flote la familia. Jamás tuvieron lujos. Muchas veces la nevera estaba casi vacía y la electricidad se cortaba por falta de pago. Aún así, Jamal no se metió en problemas. Sonaba con dejar el barrio, con hacker algo que implicara su mente tanto como sus manos. Era un martes por la tarde cuando un largo y reluciente limusina negra se deslizó dentro del estacionamiento del taller. La presencia de aquel vehículo de vidrios polarizados rompía con todo lo habitual en ese lugar. Jamal, que acababa de terminar un cambio de frenos, se quedó mirando con curiosidad. El chofer, un hombre corpulento vestido con traje oscuro que apenas disimulaba la forma de una pistola bajo la chaqueta, salió sin decir palabra y abrió el capó. Jamal se acercó, limpiándose las manos con un trapo. ¿Problemas con el motor?, preguntó. El chofer solo hizo un gesto para que mirara. El motor estaba impecable, mantenido con cuidado profesional. Sin embargo, Jamal afinó el oído y detectó un leve desajuste en el tiempo de las cadenas, algo que a la larga podía provocar daños. Cadena de tiempo desajustada, dijo después de una breve inspección. No es grave todavía, pero afectará el rendimiento si no se arregla. El chofer sacó un teléfono, marcó algo y, segundos después, la puerta trasera de la limusina se abrió. De él abajo un hombre mayor, blanco, de traje gris impecable y cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás. No miró el coche, sino directamente a Jamal. «Lo has diagnosticado más rápido que mis propios ingenieros», dijo con una voz grave y segura. Jamal encogió los hombros. «Es mi trabajo. Quiero hablar contigo en privado». Antes de que pudiera negarse, el chofer se apartó y Jamal se encontró sentado en la parte trasera de la limusina. El hombre se presentó. «Soy Peter Holt. No me conoces, pero te aseguro que he influido en tu vida más de lo que imaginas. Soy dueño de Holt Enterprises, bienes raíces, logística, biotecnología, muchas cosas, y estoy buscando a alguien como tú». «¿Alguien que arregle coches?», preguntó Jamal desconfiado. Peter sonrió levemente. «Alguien que sepa observar, ejecutar y, sobre todo, guardar silencio. Alguien con ambición pero aún sin corrupción». Jamal frunció el ceño. «¿Qué quiere de mí exactamente?». Peter lo miró fijamente. «Quiero que te cases con mi hija». Jamal pensó que era una broma, pero el hombre continuó. «A cambio pagaré tus estudios en cualquier universidad. Te daré alojamiento, transporte y una generosa mensualidad. Después de un año, podrás divorciarte discretamente y aún así aseguraré tu futuro». La respuesta se le quedó atrapada en la garganta. «¿Por qué?», preguntó al fin. «Ella necesita estabilidad y yo necesito discreción. No quiero que alguien con malas intenciones se aproveche de ella. Tú no vienes de nuestro mundo, no te importa mi dinero, y eso lo respeto». Jamal pensó en su madre agotada, en sus hermanas compartiendo ropa usada, en sus propias aspiraciones olvidadas por la rutina del taller. La oferta era tentadora. Peter añadió, como si empuñara la decisión. «Ella no sabe nada todavía. La boda será privada, sin prensa, sin invitados». «¿Qué tiene de malo?», preguntó Jamal. Peter no vaciló. «Tiene cicatrices físicas y emocionales. No es lo que el mundo la más hermosa, pero es mi hija». La reunión terminó y lo dejaron a unas calles del taller.
Esa noche, en su cama estrecha, no pudo dormir. Pasaron días antes de que aceptara, pero finalmente lo hizo. Firmó documentos, acuerdos de confidencialidad y un contrato prenupcial en un comedor privado de un hotel. La mañana de la boda amaneció nublada. Jamal, vestido con un traje negro impecable, se sintió como si llevara una armadura prestada. El traslado al juzgado fue en silencio en la misma limusina. El edificio era gris y sin encanto. Allí estaba Margaret, de pie junto a la ventana, con un velo ligero que apenas cubría las cicatrices en su rostro y cuello. Sus ojos, afilados y atentos, lo observaron sin decir palabra. El juez ofició una ceremonia breve, sin anhelos ni discursos. Con un celo en los documentos. Ya eran marido y mujer. Margaret dijo con voz baja: «El coche nos espera». Salieron por una puerta trasera hacia el estacionamiento. Una ráfaga de viento levantó su velo, revelando más de las cicatrices. Jamal intentó no mirar, recordándose que esto era solo un acuerdo. Pero algo en la forma en que ella se mantenía erguida orgullosa lo intrigó. La puerta de la limusina se cerró, y entonces todo cambió. Un disparo impactó contra el parabrisas. El vidrio se agrietó en 1000 fragmentos. El chofer frenó bruscamente. Otro disparo rompió la ventana trasera. Margaret no gritó, no se movió, solo abrió los ojos con sorpresa. Jamal la empujó hacia abajo, cubriéndola con su cuerpo. El chofer giró el volante y se metió en una calle lateral. Más disparos resonaron. Finalmente se detuvieron en un callejón y cambiaron de vehículo a un SUV que esperaba. Condujeron durante una hora hasta llegar a una finca enorme rodeada de seguridad armada. Dentro, los llevaron a una suite con muebles caros pero fríos. El chofer dijo: «Aquí estarán seguros, por ahora». Cuando se quedaron solos, Jamal preguntó: «¿Estás bien?» Ella lo miró con una calma inquietante. «Esto iba a pasar tarde o temprano». «¿Qué significa eso?», preguntó él. «Significa que te casaste en medio de una guerra». El amanecer en la finca llegó con una luz pálida que apenas lograba atravesar las altas ventanas. Jamal no había dormido. El silencio de la noche había sido espeso, interrumpido solo por el crujir lejano de la madera y el ocasional susurro del viento contra las paredes de piedra. Sentado en la cama, repasaba una y otra vez las imágenes de las balas impactando contra el vidrio de la limusina. El sonido seco del metal y la frialdad con la que Margaret había reaccionado. Se levantó despacio y salió al pasillo. El lugar parecía vacío, sin guardias a la vista, sin ruido de pasos. La cocina estaba abastecida con comida de lujo, pero sobre la encimera solo había una nota escueta: «Com, descansa, no salgas». No había firma. Jamal sirvió café y se quedó de pie junto a la ventana, observando las hileras de setos que rodeaban el terreno. Más allá, un bosque cerraba cualquier vista del mundo exterior. Margaret apareció unos minutos después. Llevaba un suéter largo, malas oscuras y zapatillas suaves. Sin el velo, sus cicatrices eran más visibles bajo la luz. Tomó una taza de café sin mirarlo directamente y bebió un sorbo antes de sentarse a la mesa. Jamal la observó en silencio hasta que no pudo más. «Tenemos que hablar», dijo sentándose frente a ella. Ella dejó la taza y lo miró sin sorpresa. «Anoche dijiste que le va siendo un objetivo desde los 9 años. Necesito entender qué significa eso». Margaret bajó la mirada a sus manos entrelazadas, como si organizara las palabras antes de dejarlas salir. «Fue un incendio. Vivíamos en Connecticut. Yo estaba con mi madre, mi padre estaba fuera. Recuerdo humo, calor, gritos. Y luego nada. Me sacó un vecino. Mi madre no sobrevivió. Su voz era tranquila, pero sus ojos se oscurecieron. Estuve un año en el hospital. Injertos de piel, cirugías. Mi padre no vino a verme hasta la 5ª semana. Y cuando lo hizo ya no era el mismo». Se volvió distante y frío. Jamal la escuchaba sin interrumpir. «¿Fue un accidente?», preguntó. «Eso dijeron, un falo eléctrico». Pero años después, escuché una discusión. Mi padre gritaba a alguien que el mensaje ya estaba enviado y que no podía volver a pasar. Empecé a preguntar, pero nadie respondía. «¿Y qué descubriste?». Su voz sonó más baja, tensa. Margaret inspiró hondo. «Mi madre era abogada. Estaba trabajando en algo importante, algo legal. Tenía una carpeta que nunca dejaba que nadie tocara. Una semana antes del incendio,
Desapareció. Estoy segura de que la mataron para silenciarla. Jamal apretó los dientes. ¿Y tu padre? Me protegió, a su manera, dijo con amargura. Me mudó de casa en casa, con guardias, con muros altos. Pero nunca me dejó volver a su vida. Era como si yo fuera un error que había que mantener oculto. Ahora cree que casarme lo libera de mí. Legalmente ya no soy su responsabilidad. Las palabras cayeron como plomo en la habitación. Jamal entendía por fin que no solo lo habían usado el matrimonio como una forma de abandono. ¿Por qué yo? Preguntó. Margaret encogió los hombros. Pobre pero inteligente, sin historial, sin conexiones. Lo bastante desesperado como para aceptar, lo bastante limpio para que parezca creíble. Por un momento, guardaron silencio. Margaret lo observaba, y en su mirada había un reconocimiento extraño. Estás solo. Dijo. Igual que yo, esa frase lo golpeó más fuerte que cualquier bala. Sí tenía familia, pero siempre se había sentido aislado por su ambición y su negativa a aceptar los límites que otros le imponían. Pasaron el resto de la mañana hablando a medias, sin forzar la conversación. Margaret le contó fragmentos de su infancia. Tutores privados, guardias que nunca sonreían, cumpleaños sin invitados. Jamal, a su vez, habló de Detroit, de noches con disparos en la calle, del olor a pan barato en la cocina de su madre, de la calidez de un abrazo después de un mal día. Eran mundos distintos, pero ambos habían crecido bajo la sombra de la soledad. Por la tarde, Margaret le mostró una fotografía. Era una Polaroid vieja, él más joven y sin cicatrices, riendo en un columpio junto a su madre. La mujer sonreía con una dulzura que llenaba la imagen. Ella creía en la justicia, dijo. Eso probablemente la mató. ¿Y tú? Preguntó Jamal. ¿Aún crees en ella? Margaret se quedó en silencio unos segundos. No lo sé, pero quiero hacerlo. Esa noche cenaron juntos en la larga mesa del comedor. Jamal preparó pasta con ajo y aceite. Margaret puso la mesa. Era una escena casi absurda doméstica, en un lugar que se sentía más como una prisión. Y sin embargo, en medio de la comida, Jamal se dio cuenta de algo. Tal vez ella no necesitaba ser rescatada. Tal vez solo necesitaba a alguien que no se marchara. Al acostarse, volvió a mirar el techo sin dormir. No sabía qué vendría después, pero estaba seguro de una cosa. No iba a huir, no todavía. Los días siguientes se llenaron de un silencio denso y expectante. La finca, que al principio parecía un refugio, ahora se revelaba como una jaula dorada. Las puertas permanecían cerradas con llave. Las cámaras de seguridad vigilaban cada ángulo y los guardias, aunque invisibles, se hacían sentir con pasos lejanos y miradas rápidas cuando cruzaban algún pasillo. Margaret comenzó a inquietarse. Pasaba horas caminando por el corredor principal, deteniéndose junto a las ventanas como si buscara algo más allá del bosque. Comía poco, hablaba menos. Jamal, observando su tensión, sabía que aquello no era simple ansiedad. Ella estaba esperando que algo pasara. La tarde del cuarto día, mientras el cielo se tenía de un ámbar apagado, Jamal rompió el silencio. Van a volver, ¿verdad? Preguntó desde el sofá. Margaret, sentada junto a la ventana, tardó en contestar. Es solo cuestión de tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos aquí? Porque tu padre no ha hecho nada. No ha reforzado la seguridad. No nos ha trasladado. Ella lo miró y por primera vez desde que se conocieron, había un rastro de miedo en sus ojos. ¿Por qué quiere que me encuentren? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. ¿Qué estás diciendo? Que no es la primera vez. Él crea la ilusión de protección, pero siempre deja una puerta abierta. Quiere que el problema desaparezca. Y yo soy el problema. El calor subió por el pecho de Jamal, una ira ardiente que no había sentido antes. No iba a quedarse esperando a que alguien viniera a matarlos. No pienso quedarme aquí sentado. ¿A dónde iríamos? No tenemos documentos, dinero, ni un lugar seguro. Conozco a alguien que nos puede ayudar. No hubo más discusión. Jamal ya había empacado un bolso con lo esencial por si acaso. Margaret, después de unos segundos de duda, hizo lo mismo. Usaron una tarjeta de acceso que ella había robado semanas antes y salieron por una puerta de mantenimiento. La cerradura emitió un beep y se abrió. Se internaron en el bosque.
moviéndose rápido para salir del alcance de las cámaras. Caminaron más de 2 kilómetros entre maleza y ramas que les aranaban la piel, guiados solo por la luz de la luna y la linterna del teléfono de Jamal. Finalmente, llegaron a una carretera rural. Un camión se acercó y Jamal le ofreció al conductor unos billetes que había escondido en su bota. El hombre aceptó sin hacer preguntas. El viaje los llevó hasta Albany, donde vivía Malik, un viejo amigo de Jamal de la escuela secundaria. Habían perdido el contacto, salvo por una ocasión en la que Jamal le ayudó a salir de un problema con piezas robadas de autos. Malik vivía en un pequeño apartamento sobre un taller de neumáticos. Cuando abrió la puerta, Malik parpadeó con sorpresa. «Pareces un fantasma», dijo. «Pasa». Sus ojos se detuvieron un instante en las cicatrices de Margaret, pero no hizo comentario alguno. «Solo unos días», pidió Jamal. «No queremos problemas. Mientras no me traigas calor encima, está bien», respondió Malik. El apartamento era pequeño pero seguro. Esa noche sentados junto al viejo radiador, Margaret habló. «No podemos huir eternamente». «Lo sé», contestó Jamal. «Por eso no vamos a hacerlo». Durante los 2 días siguientes, Jamal contactó con Adrienne Webb, una periodista independiente que en el pasado había publicado un reportaje comprometiendo a Holt Enterprises. Adrienne había pagado caro por aquello, pero seguía investigando desde la sombra. Le enviaron lo que tenían, algunos correos internos y documentos que Margaret había robado de la oficina de su padre antes de la boda. No era suficiente, pero era un comienzo. Adrienne, al recibirlo, habló con tono firme. «Esto es serio. Si sale a la luz, no hay marcha atrás». «Entonces no habrá marcha atrás», dijo Jamal. Margaret, por su parte, recordó a alguien más que podía ayudar. Lena Radcliffe, ex abogada de Holt Enterprises y amiga de su madre. Había desaparecido de la esfera pública, pero conservaba su número personal. Margaret la llamó. Tras una breve conversación, acordaron verse en una cafetería de Washington, D.C. El encuentro se produjo al día siguiente. Lena llegó con gafas grandes y un abrigo gris, mirando a todos lados antes de sentarse. Después de escuchar la historia, sacó de su bolso una memoria USB. «Aquí hay información que no debería existir. Úsenla con cuidado». De vuelta en Albany, Jamal conectó el dispositivo y vio las pruebas. Transferencias a cuentas en paraísos fiscales, correos entre Peter Holt y funcionarios extranjeros, pagos ilegales. Era más grande de lo que habían imaginado. Decidieron filtrar fragmentos en redes sociales desde cuentas anónimas, publicando capturas y grabaciones. La estrategia empezó a generar ruido. Activistas, periodistas y exempleados comenzaron a hablar. Pero el peligro llegó antes de lo esperado. Una noche, Malik no regresó a casa a la hora habitual. Jamal estaba inquieto cuando escuchó la cerradura girar. Malik entró seguido de 3 hombres armados. «Lo siento, hermano», dijo Malik. Sin mirarlo a los ojos, la pelea fue inmediata. Jamal empujó a Margaret detrás del sofá y se lanzó sobre el más cercano, arrebatándole el arma. Sonaron disparos, hubo gritos, vidrios rotos. 2 de los atacantes cayeron inconscientes. El tercero escapó. Malik se arrodilló, con las manos en la cabeza. «No sabía que iban a matarlos», dijo. «Pensé que solo querían llevarla». «Nos vendiste», escupió Jamal. «No hubo golpes. No valía la pena». Jamal tomó la mano de Margaret, que temblaba con un hilo de sangre en los dedos por un corte de botella, y la sacó de Ali. Esa noche abandonaron Albany sin rumbo fijo. En la carretera, Jamal detuvo el coche mirando la cinta oscura del asfalto. «Se acabó», dijo. «No voy a seguir corriendo». Margaret lo miró con incertidumbre. «Entonces, ¿qué haremos?» «Luchar. Exponerlo todo. Por primera vez en semanas». Ella sonrió. «Apenas, pero de verdad». La habitación del motel olía a humo viejo y humedad. Las paredes amarillentas parecían haber absorbido décadas de conversaciones y secretos. Jamal estaba sentado junto a la ventana, apartando apenas la persiana para vigilar el estacionamiento. Margaret, en la cama, mantenía la vista fija en el suelo, con las manos aferradas al borde de su suéter. Habían conducido durante horas después de salir de Albany, guiados por la urgencia y la adrenalina. El silencio que los envolvía no era hostil. Era el silencio tenso de quienes están preparando un ataque, no una huida. Jamal encendió su portátil,
conectándose a la inestable red del motel. Durante más de una hora intercambió mensajes cifrados con Adrienne, asegurando una cadena de custodia para las pruebas. Los documentos de Lena Radcliffe eran contundentes: transferencias ilegales, sobornos a funcionarios, memorandos internos hablando de gestión de activos, como si fueran objetos desechables. Pero no bastaba con datos. Necesitaban algo que rompiera el muro de indiferencia del público. Necesitaban un rostro. Margaret se acercó a la mesa con pasos lentos. «Hay otra cosa que podemos hacer», dijo. Jamal levantó la mirada. «¿Qué? Hablar yo. En persona. En video». Él dudó. «Tu cara es lo que usan para que la gente mire hacia otro lado». «Precisamente», respondió ella. «No podrán ignorarme si lo digo yo». La convenció la idea de que su voz podía ser la chispa que encendiera el incendio. Al día siguiente, alquilaron una cámara en una tienda local y con un simple kit de luces improvisaron un estudio en el cuarto del motel. Margaret se sentó frente al lente y contó su historia sin pausas dramáticas. Sin lágrimas forzadas, el incendio, la muerte de su madre, las cicatrices, la vida escondida, las pruebas contra su padre. Su tono era claro, directo, imposible de confundir con una manipulación. Subieron el video a varias plataformas a la vez. En menos de 6 horas se volvió viral. Al amanecer, #justicia para Margaret era tendencia. Periodistas la llamaban, organizaciones ofrecían apoyo, viejos empleados de Holt, Enterprises comenzaban a contar sus propias experiencias. Pero con la atención llegó el peligro. El encargado del motel los reconoció y, quizás por miedo o dinero, hizo una llamada. Esa noche, Jamal vio a 2 hombres de traje oscuro acercarse a su puerta. «No espero». Tomó a Margaret de la mano y salieron por la escalera de servicio, internándose en las calles traseras. Se escondieron en un callejón, luego saltaron a la parte trasera de una furgoneta de reparto que los llevó fuera de la ciudad. Durmieron en una estación de tren abandonada, con el eco distante de sirenas como única compañía. «Nos escucharon», susurró Jamal. «Ya no pueden fingir que no existes». Margaret no respondió, pero recostó la cabeza en su hombro. 2 días después, Adrienne les dio la noticia. La junta de Holt Enterprises había convocado una reunión de emergencia con Peter Holt presente, presionado por el desplome de las acciones y las protestas frente a su sede en Manhattan. Margaret no dudó. «Voy a ir», dijo. «Quiero decirlo en su cara». Entraron al edificio por un pasillo de servicio, guiados por un ex empleado que había contactado con ellos tras ver el video. La sala de conferencias era amplia, con filas de accionistas, cámaras y periodistas. En el centro, Peter Holt hablaba desde un podio, defendiendo su inocencia con un discurso calculado: ataques anónimos, documentos falsificados, envidia corporativa. Margaret salió del pasillo lateral y caminó hacia el escenario. Los murmullos crecieron, las cámaras giraron hacia ella. Peter se detuvo, sorprendido. «Margaret, este no es el lugar», empezó. «Es exactamente el lugar». Lo interrumpió. Y ese momento, con voz firme, contó lo que había calado toda su vida, que el incendio fue un asesinato, que su madre intentaba exponer delitos corporativos, que su padre la había escondido para convertirla en un problema invisible. Señaló las pruebas, los pagos ilegales, las transferencias a paraísos fiscales. «Yo no soy un error, no soy una vergüenza. Soy tu hija», dijo, mirándolo fijamente. Por primera vez, Peter no tuvo respuesta. Adrienne publicó su artículo en ese mismo instante. En cuestión de minutos, la historia se replicaba en todos los medios. Esa misma tarde, agentes federales entraron a Holt Enterprises y escoltaron a Peter Holt fuera del edificio. Esa noche, en un pequeño hotel lejos de Manhattan, Jamal y Margaret vieron las imágenes en la televisión. Holt bajando las escaleras esposado, rodeado de cámaras y gritos. «Se acabó», murmuró ella. «Lo peor, sí», respondió Jamal. «Pero no todo». Margaret lo miró, cansada pero con una luz nueva en los ojos. Sabía que lo que venía sería diferente. Las semanas posteriores al arresto de Peter Holt fueron un torbellino para el mundo exterior, pero para Jamal y Margaret se convirtieron en un lento acomodo hacia algo que apenas podían nombrar: libertad. Los titulares hablaban de fraude, conspiración, obstrucción a la justicia,
Analistas discutían en televisión si Holt Enterprises sobreviviría al escándalo. La empresa intentaba recomponer su imagen con comunicados vacíos y promesas de transparencia, pero ellos no querían participar en ese teatro. Abandonaron la ciudad de manera discreta, sin entrevistas ni declaraciones. Condujeron hacia el norte, siguiendo carreteras secundarias hasta llegar al valle del Hudson. Allí, en un pequeño pueblo, rodeado de árboles y casas antiguas, encontraron un ritmo que nunca habían tenido. Las mañanas eran tranquilas, las calles cortas y silenciosas, y el río estaba lo bastante cerca para escucharlo en los días de viento. Margaret recibió una propuesta de una organización sin ánimo de lucro que trabajaba con niños que habían pasado por traumas graves. El puesto no era simbólico ni mediático, sino de trabajo constante. Coordinar programas, organizar talleres, escuchar. Aceptó sin vacilar. Jamal, por su parte, conoció a la fundadora de una incubadora tecnológica local que buscaba llegar a jóvenes con talento pero sin recursos. Lo invitó a crear un programa de formación en informática y habilidades técnicas. Encontraron una casa pequeña de madera, con suelos que crujían y ventanas antiguas que dejaban entrar la luz suave de la tarde. No era nueva ni perfecta, pero era suya. Poco después de instalarse, legó un sobre sin remitente. Dentro había una carta con la caligrafía de Peter Holt. Esto no es una disculpa. No sé escribir una, pero sé construirse cuando algo merece ser reconstruido. Tienes mi nombre y mi carga, y ahora tienes algo más. Haz con él lo que quieras. Margaret leyó la carta una sola vez, la guardó en un cajón y no volvió a mencionarla. Los días se llenaron de rutinas sencillas. Desayunos en el porche, cenas con música baja de fondo, idas y vueltas al trabajo. Los fines de semana ayudaban en el refugio del pueblo o reparaban juegos en el patio del centro comunitario. Margaret volvió a pintar, primero con timidez, después con una energía nueva. Sus cuadros empezaron a ocupar las paredes de la casa, llenando de color los espacios vacíos. Jamal encontraba satisfacción enseñando a los adolescentes del programa. No solo código y lógica, sino la convicción de que podían apostar por sí mismos. Un año después, recibieron una llamada inesperada. Karen Blake, directora designada por el Estado para liquidar una fundación que en su día Peter Holt había usado como fachada, les propuso otra cosa: reconstruirla de verdad, sin juntas corruptas ni accionistas, con un solo objetivo: recuperación y oportunidad para quienes lo habían perdido todo. Les ofreció dirigirla juntos. Tardaron 3 días en decidirse. Margaret asumió el cargo de directora ejecutiva y Jamal el de director de desarrollo juvenil. Comenzaron con pocos recursos, pero con un plan claro: programas de apoyo a largo plazo para niños víctimas de abuso, desplazamiento y abandono. Viajaron, se reunieron con escuelas y trabajadores sociales. Escucharon más que hablaron. Margaret hablaba menos de su pasado, no por ocultarlo, sino porque ya no necesitaba justificar quién era. En su dormitorio, sobre la mesita de noche, colgaron un solo cuadro, un columpio suspendido de un árbol, sobre un trozo de césped iluminado por el sol. Era la imagen de la Polaroid con su madre, pintada por Margaret una tarde en silencio y entregada a Jamal sin una palabra. Él la entendió al instante, un recuerdo transformado en algo que ya no dolía, sino que sostenía. El día de la inauguración del primer centro juvenil permanente de la nueva fundación, en un antiguo almacén restaurado del Bronx. Había niños pintando murales en las paredes y familias enteras explorando las salas. Los discursos fueron breves, los agradecimientos sinceros. Cuando terminó el acto, Margaret y Jamal salieron a la calle, alejándose del bullicio. «Nunca pensé que volveríamos aquí», dijo ella. «No volvimos», respondió él. «Avanzamos». Caminaron de la mano por la acera. Algunos transeúntes los reconocieron y los saludaron con un gesto o una sonrisa. Sabían que el mundo seguiría siendo imperfecto, que el poder seguiría corrompiendo, que siempre habría batallas que luchar. Pero ese día, en ese momento, tenían un edificio lleno de niños que sabían que alguien estaba de su lado. Y para ellos eso era suficiente. Más que suficiente. Su camino apenas comienza, y lo mejor está por venir. Suscríbete, comparte y cuéntanos en los comentarios qué te inspiró más.